Cuando Arnoldo Jansen fundó en 1875 la congregación, le dio el nombre Societas Verbi Divini, en latín, Sociedad del Verbo Divino. Al solicitar la aprobación del Vaticano, Roma objetó ese nombre. Sin embargo, en este punto, Arnoldo no aflojó y el nombre se mantuvo. De este nombre, Verbo Divino, queremos tratar en este nuevo encuentro de espiritualidad. Sean muy bienvenidas y bienvenidos. Arnoldo Jansen fundó la Congregación del Verbo Divino como una comunidad misionera. Nos dio un nombre por el cual nos sentimos especialmente comprometidos con el Verbo Divino y su misión. Su vida es nuestra vida, su misión es nuestra misión, declara las actuales constituciones de la congregación. Pero, ¿por qué usar el término verbo? Veamos qué nos enseña la Biblia al respecto. Primero, Dios habla, se comunica y entra en diálogo con el ser humano. Dios habló a nuestros padres, dice la carta a los Hebreos, muchas veces y en muchas maneras. Esa es la experiencia de Israel en el Antiguo Testamento. Dios le habla por medio de visiones o sueños, como a Jacob o a Samuel. A Moisés le hablaba Dios cara a cara. Dios se comunica por algunos escogidos, profetas, pero su mensaje va dirigido a todo el pueblo. Debe ser escuchado por todos sin excepción. Dos características de la comunicación divina serán que al hablar Dios se revela a sí mismo y revela su voluntad, y la palabra de Dios se muestra eficaz, es decir, obra lo que produce, lo que anuncia. La palabra de Dios es un hecho frente al cual no se puede permanecer pasivo. El portavoz ejerce un ministerio con muy graves responsabilidades. Recordemos el difícil destino de muchos profetas del Antiguo Testamento. El oyente de la palabra se ve requerido a tomar postura frente a ella. Después de haber hablado a nuestros padres por los profetas, nos ha hablado Dios por su Hijo, dice la carta a los Hebreos. Es San Juan en el prólogo del cuarto Evangelio quien nos adentra en el misterio del Verbo de Dios. Jesús es en cuanto Hijo la palabra, el Verbo divino. De él deriva, pues, en última instancia, toda manifestación de la palabra divina, en la creación, en la historia y en la realización final de la salvación. Él es la palabra creadora en que todo fue hecho. La palabra iluminadora que brilla en las tinieblas y que entró abiertamente en la historia haciéndose carne. Para que, experimentándolo concretamente, pudiéramos contemplar su gloria. De esta manera nos ha mostrado al Padre. E introdujo en el mundo la gracia y la verdad. Esta palabra que interpela a los seres humanos encontró respuestas diversas. Por un lado, las tinieblas no lo acogieron, los suyos no lo recibieron. Por otra parte, hay quienes creyeron en su nombre y llegando a ser hijos de Dios, recibieron de su plenitud gracia sobre gracia. A todo ser humano habla el Verbo, de cada cual espera una respuesta. Y la Iglesia se entiende a sí misma como el eco de esta palabra que resuena en la historia. Es, en otras palabras, la esencia misionera de la Iglesia, ser portavoz del Verbo divino al mundo entero
anunciando su evangelio. El último capítulo general de la congregación, que se celebró en el año 2018, tuvo como lema enraizados en la palabra, comprometidos con su misión, acentuando las fuentes de nuestra vocación verbita. Nuestro nombre es nuestra misión, y esto es un desafío permanente, sobre todo teniendo en cuenta las múltiples maneras en que hablamos de la palabra de Dios, como lo expresa la exhortación apostólica Verbum Domini, cuando describe una sinfonía de la palabra. El Verbo Eterno, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La palabra de Dios en la creación, porque nos habla a través de ella. El Verbo encarnado, que es Jesús, el Verbo encarnado en nuestra historia. La palabra de Dios, que es la Sagrada Escritura. La palabra anunciada, escuchada y testimoniada por la comunidad de los discípulos. Ser misioneros del Verbo Divino nos compromete a que resuene su palabra con gracia y poder entre los pobres y entre las realidades del mundo. Su palabra despierta y acrecienta en nosotros el amor a la oración, pero también la vida de los hombres y el acontecer de nuestro tiempo nos proporcionan estímulos para nuestro servicio misionero. Así dice la Constitución de la Congregación número 408. ¿Sí? El tiempo le dio la razón a Arnoldo Jansen al haber mantenido tenazmente este nombre para la congregación por él fundada. Como sociedad del Verbo Divino, somos impulsados a cultivar el diálogo con los hombres y con la palabra en sus múltiples aspectos, para que la belleza de esta sinfonía de la palabra en su plenitud resuene en el mundo de hoy y en nuestras comunidades misioneras. Terminemos este encuentro recitando la oración característica de nuestro fundador. Que ante la luz del Verbo y del Espíritu de gracia huyan las tinieblas del pecado y la noche de la incredulidad, y viva el corazón de Jesús en los corazones de toda la humanidad. Amén. Muchas gracias. Hasta un próximo encuentro.